Bien, mis hermanos, ya estamos aquí con la presencia de nuestro hermano Jesús Dávila, de allá de la ciudad de Catacaos, en Perú. ¿Ya? Hay una congregación ahí muy bonita, hemos visitado varias veces con ellos, hacen un trabajo bonito en el Evangelio y esta es la segunda vez que el hermano Jesús está con nosotros, ¿ya? Así que vamos a poner alta atención. El mensaje seguramente va a ser edificante, provechoso para nuestras almas, ¿ya? Y vamos, primero de todo, a tener una oración. Y el hermano Jorge Figueroa va a ser quien nos va a guiar en la oración. Hermano Jorge, ¿Cómo no, hermano? Solo una preguntita. ¿El hermano Herdes cómo está en su viaje? está bien, iba de viaje hoy día desde Bogotá, Colombia, hasta Cali, unas 10 horas por bus, pero ya, Bueno, ya debe estar llegando por ahí. ok, hermano. Oraremos por él también, hermano. Amén, Por su hermano. buen mensaje. Gracias. Hermano, vamos a orar. Padre Santo, Padre amoroso, Padre eterno, Padre de la gloria. He aquí tus santos y algunos siervos invitados a esta reunión, a lo cual te damos gracias, Padre, por esta bendición, por las bendiciones que nos das día a día del despertar, saber que estamos con usted, de despertar y tener el pan en nuestra mesa, y saber todo el día que siempre estaremos esperando esta hora para reunirnos con los hermanos, aquellos hermanos que estamos tan lejos, pero tan unidos en un solo corazón, en un solo amor, que es el amor a usted, nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos que su espíritu llene esta plataforma en estos momentos, en lo que va a decir, en lo que va a expresar el hermano Jesús Dávila, que sea de su santidad, que sea de su santificación, que sea de su palabra de sabiduría que usted nos ha enseñado. Y a nosotros que estamos escuchando, tengamos atento el oído para que esta porción de sabiduría quede en nosotros, refuerce nuestra esperanza, refuerce nuestra fe e incentive más el amor que tenemos por nosotros. Acompáñanos, Padre, no nos deje, estés presente con nosotros. Sea propicia la oportunidad, Padre amado, para rogar por la salud de la señora Karin Cofe Pinoza, esposa del señor Patricio Araya, quien está buscando su palabra. Permítanos que ellos puedan recuperar la salud de la señora para que se ponga bien y pueda siempre estar buscando con su esposo llegar al conocimiento de su palabra. También por la hermana Patricia Collado y la hermana Irma Ramírez, que también pasan momentos difíciles de salud. Su mano bendita, su providencia, siempre sea su voluntad, Padre, pero para que se recupere y puedan seguir bregando en la obra, en el conocimiento, en la obra, el mandamiento que usted nos ha dejado en el avance del Evangelio. Oramos también para que usted proteja al hermano Ernest, quien se encuentra en viaje de evangelización, de conocimiento con los hermanos en país lejano, en país de Colombia. Él está viajando. Protéjalo, Padre, proteja a sus actos, proteja a su familia y déle tranquilidad que lo que está haciendo el hermano Erles es llevar el conocimiento de su palabra. Dele tranquilidad a su familia y proteja al hermano Erles. Protéjanos a todos aquellos, todos nosotros, que no hemos pedido en estos momentos algo por usted, Padre, pero usted conoce nuestra situación, conoce nuestro corazón. Ayuden, siempre que sea su voluntad, protéjanos, guíenos y llévenos siempre el conocimiento de Santa Palabra. Oramos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Jorge, por la oración. Y ahora vamos a quedar entonces con el hermano Jesús Dávila. Hermano Jesús necesita compartir pantalla. El No, micrófono. hermano. Ya, perfecto. A la antigua entonces. Sí. Ya. Que vengan, hermanito. Como los apóstoles. Que el Señor le bendiga. Adelante, hermano. Gracias. Buenas tardes, pues, hermanos, con todos. Es un gusto y un privilegio estar aquí para poder compartir una porción de la palabra de nuestro Dios, ya que es muy necesario para el propósito que quiere nuestro Dios, que sigamos entendiendo sus principios, sus mandamientos. El tema que el día de hoy vamos a compartir y que quiero compartir con ustedes es acerca de las bendiciones espirituales en Cristo. Cada uno de nosotros, cuando andamos hemos andado en el mundo, hemos tenido muchas
tropiezos, muchas luchas que nos han quizás desanimado, quizás nos han hecho tomar decisiones malas, pero cuando escuchamos del Evangelio, cuando escuchamos del propósito de Dios a través de su palabra, de la verdad, nos dieron esas primicias de entender que somos ahora nuevas criaturas cuando obedecimos y fuimos a las aguas del bautismo. Y dentro de ello, pues hemos sido muertos, hemos sido sepultados y hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Entonces, luego empezamos una nueva vida y como nueva vida, como recién nacidos, recibimos muchas alegrías, muchos regalos, ¿verdad? Y uno de ellos es las bendiciones que el Señor nos da. Y vamos a ir al libro de Efesios, en el capítulo 1, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Notemos cómo aquí el apóstol Pablo anima a los hermanos en Éfeso a través de este propósito de entender cuán maravilloso y cuán agradable es estar ahora en los caminos del Señor. Y nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y algo muy interesante dice el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Qué gran noticia y qué gran ánimo nos da el día de hoy la palabra de Dios, de entender cómo Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. No nos ha bendecido con una parte o con algo que le sobra a Dios, sino con toda bendición espiritual. Y eso nos hace meditar, nos hace reflexionar cuán beneficiosos somos de recibir estas bendiciones, de recibir este gran propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que Él envió, dice, a su Hijo unigénito, a su único Hijo a este mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas ahora tenga vida eterna. Y eso es lo que nos hace recordar y nos hace ver que por medio de esta obediencia hemos recibido toda bendición espiritual. La palabra bendición nos dice que es una declaración de buena voluntad y felicidad, ¿sí? Es la máxima bendición que Dios nos ha dado, es la nueva vida y el perdón que viene a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Esto es lo que nos llena de mucho gozo, de mucha alegría, y eso es lo que vamos a describir de 5 bendiciones que el día de hoy vamos a describir y entender, porque la recibimos por medio de la obediencia, por medio de entender el propósito. Nos dice en Primera de Corintios, amados hermanos, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 20 al 23. Y notemos esto para ver toda esta bendición espiritual y cómo somos nosotros bienaventurados de recibirla. Dice ahí, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. O sea, ¿qué nos da a entender aquí? Que todo lo que ahora
tenemos delante de nuestros ojos, todo lo que es tanto quizás material y lo mejor, lo espiritual, es de nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de Jesucristo. Y ese es algo que nos llena de mucha consideración de parte de nuestro Dios. Así es que, hermanos, consideremos algunas de estas bendiciones el día de hoy y recordemos, quizás alguien tenemos, como dice, ese privilegio de volver a entender este propósito, quizás amigos que están escuchando, que todavía no obedecen al Evangelio y que al escuchar esto les abre el entendimiento de entender cuán maravilloso es obedecer y recibir estas bendiciones espirituales. La primera de ellas es acerca de la salvación, ¿sí? Una de las bendiciones espirituales en Cristo, o sea, del haber obedecido a la verdad, al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, es la salvación. Una bendición que nos llena de mucho gozo, porque dice que la salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento, ¿sí? ¿Cuántos quizás hemos estado en peligro? ¿Cuánto hemos estado quizás en sufrimiento? ¿Cuánto hemos estado en la suciedad, en el lodo, en el fango del pecado, verdad? Y es ahí donde Dios nos ha dado esta oportunidad de darnos esta bendición. Recordemos los textos, por ejemplo, en Lucas capítulo 15 acerca del hijo pródigo. Hemos leído esa historia y resaltemos un versículo ahí que nos habla cuando el padre pues acoge a su hijo, ¿no es cierto? Le da un abrazo y exclama lo siguiente. Dice en Lucas capítulo 15, versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Eso es lo que nos ha dado el Señor, amados hermanos, que estábamos perdidos y por medio de Cristo hemos sido hallados, o sea, salvados, rescatados, ¿sí? ¿Qué más ha hecho la salvación, esta bendición en nosotros? Nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 38, amados hermanos, Hechos 2:38, un texto que lo conocemos casi la mayoría, en el sermón de Pedro, hablándole a muchas personas, en especial a los judíos, y cuando entendieron que habían crucificado a Jesucristo, se sintieron culpables, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro, pues a varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, hay una salvación. ¿Cuál es esta? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Parte de la salvación, de esta liberación, de este sufrimiento, de este peligro, es que hemos sido rescatados para el perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Algo que nos da la liberación, la salvación, ¿sí? Para que nos arrepintamos y para que entendamos que a través del bautismo hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Otro más que involucra la salvación, amados hermanos, en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 1, Romanos capítulo 5, versículo 1, nos dice, justificados, pues por la fe tenemos paz
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algo que involucra dentro de la salvación es que ahora somos justificados delante de nuestro Dios, salvados, liberados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, esta primera instancia que vemos aquí de esta bendición, de entender acerca de la salvación, y en Hebreos nos salva de que algo tenemos que cuidar, tenemos que tenerla en cuenta, cada uno de nosotros, los que hemos obedecido a esta verdad. En Hebreos capítulo 2, versículo 3, nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que lo oyeron? Es algo tan valioso, tan significativo para el que está entendiendo, el que va entendiendo los principios de Dios, y que nos advierte, amados hermanos, que no descuidemos esta salvación tan grande. No es algo insignificante, no es algo que lo tomamos por un momento y luego nos alejamos, sino es algo que lleva el principio y el propósito de Dios por medio de Jesucristo. Entonces nos advierte y nos anima, amados hermanos, que no descuidemos esta salvación tan grande. Los que descuidan esta salvación tan grande no reconocen lo serio del pecado. Es muy maravilloso entender esto, hermanos, de que no tenemos que descuidar esta gran bendición que es la salvación. Vamos a notar otra consideración, hermanos, acerca de estas bendiciones espirituales en Cristo. Y otra bendición que nos da el Señor es la reconciliación con Dios. Dice, pues, que en el libro de Isaías, por ejemplo, ¿sí? Capítulo 59, ¿verdad? Isaías 59, versículo 1 y 2, cómo nos encontramos antes de considerar y entender y obedecer el evangelio. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. ¿Cómo nos encontrábamos antes en el mundo sin haber obedecido al evangelio? Separados de Dios, alejados de Dios. ¿Por causa de qué? Por causa de nuestras iniquidades, de nuestros pecados. Pero Dios, por la obediencia al evangelio, ahora también en esta bendición espiritual nos ha reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Vamos a notar algo que especifica mucho más detallado esta reconciliación con Dios. Y lo vemos en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1, ¿sí? Efesios capítulo 2, versículo 1. Y veamos estas descripciones de cómo se consideraba y cómo vamos a ir meditando, cómo nos encontrábamos antes, sin habernos entendido ahora esta bendición. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste, dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y sigue describiendo ahí hasta el versículo 2, hermanos, vamos a leer, dice, entre los cuales
también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros la abundancia de riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué gran eh, recordatorio nos da aquí la palabra de Dios, cómo éramos antes, en qué andábamos antes, ¿verdad? Haciendo, dice, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, dice ahí, hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos antes. Pero ¿qué notamos ahí en el versículo 11 y 12? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo Pablo aquí le habla a los efesios acerca de cómo estaban ellos, no siendo, como dice, el pueblo escogido de Dios, sino que ahora por la gracia, por la misericordia de Dios y habiendo expandido el evangelio, también ahora por medio de Jesucristo recibimos esta bendición, reconciliarnos con Dios. Estábamos, dice, muertos, estábamos disfrutando de lo que la carne hacía, de la naturaleza, de los hijos de ira, como los demás participantes. Pero dice aquí, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Muchos quizás de nosotros, ¿sí? En este mundo no teníamos esperanza. No pensábamos que Dios nos iba a tener en cuenta, pero por medio de Jesucristo tenemos ahora esta oportunidad y esta bendición de que por medio de Cristo nos reconciliamos con Dios, nos damos esta esperanza, amados hermanos. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 21, Colosenses 1, 21, dice ahí, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Aquí complementa este propósito para nosotros entender cómo estamos. Leíamos en Isaías que estábamos alejados de Dios, ¿sí? Por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, en Efesios nos habla por seguir las corrientes de este mundo, por andar siguiendo, como dice el príncipe de la potestad de este mundo, pero por gracia, dice más adelante, soy salvo. Por la gracia de Dios que es en Cristo, ahora nos ha reconciliado. Y aquí complementa este punto y este propósito, amados hermanos, de entender, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. O sea, Cristo vino, como dice, a que transformemos nuestra mente, nuestros corazones, y entendamos que ahora estamos en Cristo, reconciliados en Cristo para con Dios. Y dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Notemos más este punto de reconciliarnos. Volvemos a Efesios capítulo 2,
Efesios capítulo 2, versículo del 14 al 16, nos dice lo siguiente: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Pablo animando aquí pues a los hermanos, a los de Éfeso, un pueblo extranjero, un pueblo gentil, que para Dios ahora ya no había sección de personas, y lo explica aquí Pablo, que antes dice, andábamos, dice, alejados, ¿verdad? Dice, por medio de Cristo se derribó esa pared intermedia de separación, ¿sí? Y que ahora por medio de la cruz nos reconcilia con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Es como así, amados hermanos, de entender un poco cómo Dios reconcilia para que seamos uno ahora en Cristo, para que Dios ahora tenga disposición, ¿verdad? De podernos ayudar, de podernos suplir nuestras necesidades espirituales en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, esto conlleva a entender esta segunda descripción acerca de esta bendición espiritual en Cristo, que por medio de esta obediencia, por medio de entender que ya no estamos alejados, que ya no seguimos en este mundo, más bien de entender que ahora somos reconciliados con Dios, ya hemos recibido la reconciliación con Dios, y es una gran bendición espiritual en Cristo, de entender que hemos sido ahora reconciliados con Dios. Ya no estamos en el mundo, ya no estamos alejados de Él, ya no hay algo que nos separaba de Dios, sino que por medio de Cristo ahora nos ha acercado a Dios, nos ha reconciliado con Dios. Y esto es parte de esta gran bendición espiritual. Muy bien, amados hermanos, otra bendición espiritual que Dios nos ha brindado es acerca del compañerismo entre hermanos en Cristo, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros nos alegramos cuando entendemos que somos una familia, que somos parte del propósito, que tenemos una visión, una misión como iglesia? Y eso nos ayuda, amados hermanos, a entender el propósito de que por medio de ser hermanos, de ser compañeros, de ser amigos, podamos animarnos, podamos exhortarnos, podamos considerarnos, podamos perdonarnos unos a otros. Es por la gran bendición que el Señor nos ha brindado. Por ejemplo, nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Notemos lo que nos dice aquí: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Miren esta gran bendición, amados hermanos. Quizás algunos vivíamos solos, quizás estábamos alejados de nuestros hermanos, quizás alejado de la familia, pero cuando hemos venido a Cristo, cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, esta gran bendición ha venido a nuestras vidas, en que tenemos familia, en que tenemos hermanos, en que tenemos compañeros, ¿sí? Y eso nos habla aquí la palabra de Dios por haber obedecido a la verdad,
por haber purificado ahora vuestras almas. Ahora tenemos un amor fraternal no fingido, ¿sí? El amor fraternal es el amor entre hermanos, ¿sí? Y nos dice ahí, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Qué gran bendición nos da, amados hermanos, de entender esta bendición, de compartir con mis hermanos, de ahora hablar con mis hermanos, de tener la confianza con hermanos que nos van a ayudar, nos van a orientar, nos van a animar y van a estar ahí con nosotros para seguir firmes en esta carrera, porque todos estamos siguiendo el mismo propósito, ¿sí? Que es llegar, pues, como dice, a la meta, a la vida eterna. Y qué mejor considerarnos, dice, los unos a los otros, teniendo este amor fraternal de verdad, de pureza, no de fingimiento, sino algo que conlleve a seguir adelante en esta carrera. Dice ahí, ahí mismo en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 17, nos sigue animando esta carta en Pedro. Primera de Pedro 2:17 nos dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Dentro de esta honra, ¿sí? De esta fidelidad, de este respeto de todos, involucra los hermanos, involucra la fraternidad, el compañerismo, la comunión que tenemos ahora entre nosotros en Cristo, ¿sí? Y eso nos da este gran beneficio, amados hermanos, de confiar, de animar. ¿Qué más nos dice ahí en 1 de Pedro 3, versículo 8 y 9? Complementa y da a entender este principio, hermanos. 1 de Pedro 3, 8 y 9 nos dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo vamos a ser todos de un mismo sentir? Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaréis bendición. Entonces, eso nos lleva a nosotros a entender estos principios, hermanos. Qué gran bendición, ¿verdad? De entender que ahora, como hermanos, somos compañeros, amándonos, siendo compasivos, teniendo, dices, todos, no algunos, todos un mismo sentir. Cada congregación, cada parte donde se ha establecido el propósito de Dios, la iglesia de Cristo en cada localidad, tenemos que tener ese mismo sentir, ¿sí? No como veíamos en Corintios también, que habla acerca de que habían divisiones por aquellos hermanos que se ponían, como dicen, en evidencia uno a otro y formaban grupos. El propósito aquí de entender esta bendición de ser compañeros es de todos, dice la Biblia, todos de un mismo sentir, todos sean de un mismo sentir. Todos tenemos que caminar en ese mismo propósito, todos tenemos que pensar lo mismo. Y eso nos va a ayudar, hermanos, a crecer, a ayudar, a entender qué principios tan considerables tiene nuestro Señor por haber tenido esta gran bendición. Y dice ahí y nos exhorta, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredéis bendición. Miren, hermanos, cómo nos anima el Señor y nos da este privilegio de bendecirnos a través del compañerismo, del amor fraternal, del ser misericordiosos, de ser amigables, de ser compasivos y etcétera, etcétera. Todo eso involucra unos a otros. Si nosotros notamos en el Nuevo Testamento, siempre vamos a encontrar la palabra unos a otros. ¿Por qué? Porque eso involucra la unidad, el propósito de Dios. Recuerden que Jesucristo
dentro de su oración con sus discípulos, oró por la unidad, oró que todos sean de un mismo sentir, de un mismo amor, de un mismo propósito. En Efesios lo habla, y nuevamente aquí Pedro también lo vuelve a decir, que todos seamos de un mismo sentir. Eso involucra, amados hermanos, es el ser compañeros, el ser todos ayudándonos unos a otros. Notemos aquí, hermanos, otra animación más que nos da acerca del ser compañeros, de esta bendición llena de mucha alegría para todos. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 18. Miren, hermanos, ¿sí? En Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 14 al 18, lo que nos dice el Señor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Miren lo que tenemos que ir entendiendo. En que amamos a los hermanos. En que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué gran exhortación, amados hermanos, de ir entendiendo y considerando esta parte de ser hermanos, de ser compañeros, de ser amigos, ¿sí? De entender, Pablo decía, mi compañero de milicia, ¿sí? Mi amigo de tribulaciones, y cómo nos conlleva esto a animarnos los unos a los otros. ¿Cuántos nos confiamos nuestras intimidades? ¿Cuánto nos confiamos nuestras necesidades? ¿Cuánto vemos que alguien está en necesidad y vamos y le decimos, no le decimos Dios te bendiga, sino más bien vemos, le ayudamos, lo consideramos y seguimos adelante, ayudándole, tanto en su necesidad física como en su necesidad espiritual, porque es mandamiento de Dios. Y aparte que es mandamiento de Dios, es una bendición que Dios nos está proveyendo, que Dios nos está brindando a cada uno de sus hijos. En este caso, a los que hemos obedecido al Evangelio. ¿Sí? Y muestra aquí, pues, si nosotros aborrecemos, o sea, si nos aburre nuestro hermano, o sea, ya nos causa malestar, que siempre el hermano nos viene, nos habla, nos dice, y a veces, como dice, nos causa fastidio. Dice la Biblia que nos volvemos homicidas. Es algo que debemos tener en cuenta, amados hermanos. ¿Sí? Hay que ayudarnos, hay que tener, como dice, dominio propio, paciencia, agregarle a nuestra fe, como dice el mismo Pedro. Y esto conlleva al amor. Y dentro de ese crecimiento espiritual dice el afecto fraternal, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, esto nos describe y nos da a entender el día de hoy acerca de esta bendición del ser compañeros, del ser hermanos, del ser amigos, del podernos ayudar, dice, los unos a los otros. Una cuarta bendición, amados hermanos, que Dios nos da en Cristo es que ahora Él oye nuestras oraciones. Podemos tener ahora una conversación íntima con Dios y Él nos va a oír. Pero ¿cómo nos va a oír? Cuando somos también obedientes, hermanos. ¿Sí? Cuando somos obedientes al cumplir la voluntad de Dios, al ejercer sus propósitos, sus principios, Dios también nos va a oír nuestras oraciones. Pero si estamos en este mundo, no haciendo su voluntad y haciendo las cosas que quizás hacíamos antes, Dios no nos va a oír, hermanos. ¿Sí? Dios oye si guardamos sus mandamientos.
En Primera de Juan, amados hermanos, capítulo 3, ahí mismo donde estábamos, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, nos dice, y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de él, porque guardamos, dice, sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Hay principios, hermanos, ¿sí? Hay, como dice, principios que nos ayudan a entender cuando Dios le pedimos a él. Y es primeramente si guardamos, dice, sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, dice, recibiremos de él. De él nos va a dar las cosas, las situaciones, ¿sí? Las que son las cosas agradables delante de él. Hay cosas agradables delante del Señor. Hay cosas que tenemos como la que estamos viendo ahora. Estas bendiciones, la salvación, la reconciliación, el compañerismo. Y ahora, entendiendo esto, nos va a llevar a comunicarnos, a conversar, a hablar con Dios, porque eso es la oración. La oración no son repeticiones de palabras, no son las mismas palabras lunes, martes, miércoles, no. Cada día Dios nos da la oportunidad de comunicarnos, de expresarnos, de hablar con Él, de darle, como dice, lo que tenemos, lo que sentimos, lo que vemos, y Él nos va a ayudar a, a que Él nos escuche, hermanos. Pero el propósito aquí que nos habla es que tenemos que guardar sus mandamientos. Ahí mismo en Juan, primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14 nos dice ahí, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Miren esta gran bendición, hermano, ¿sí? Que si tenemos, dice, esta confianza, ¿sí? Sabemos que Él nos oye, dice, Él nos va a dar conforme a su voluntad. Miren, hermanos, y creo que cada uno de nosotros tenemos ahora la oportunidad de orarle a Dios, de darle gracias a Dios. Desde el momento que nos levantamos, le oramos a Dios, ¿sí? En el momento que salimos de la casa, oramos a Dios. Cuando estamos en el trabajo, damos gracias a Dios. Cuando venimos, cuando vamos a participar en algo, cuando vamos a compartir los alimentos, cuando nos acostamos, tenemos ese privilegio de orarle a Dios. Pero dentro de este andar tenemos que considerar que tenemos que guardar sus mandamientos, que tenemos que hacer su voluntad, que tenemos que cuidarnos siempre de permanecer, dice, en luz, y Él nos va a oír, y Él nos va a dar, como dice, todo lo que nosotros le pidamos. Otra de las bendiciones, amados hermanos, que nos da el Señor, es que Él nos brinda ahora una conciencia limpia, ¿sí? Él nos da ahora una conciencia limpia, ¿sí? ¿Cómo estaba ahora antes nuestra conciencia? Dice la Biblia, estaba cauterizada, estaba sucia, estaba corrompida nuestra conciencia. Pero por la obediencia a la verdad, Él nos ha dado esta bendición de que ahora nuestra conciencia esté limpia, hermanos. Miren lo que nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Recordamos este texto, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Hemos sido bautizados, hemos sido lavados, hemos sido sepultados, ¿sí? Y muchas veces algunos hermanos lo toman de manera literal esto. Bueno, ya me bauticé, ya me mojé, ya soy limpio.
pero sigo con las mismas actitudes, sigo con los mismos pensamientos, ¿sí? Porque dice la misma palabra, no quitando, dice, las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Y esta es la bendición que nos da el Señor, la buena conciencia, de tener una buena conciencia ahora en nuestras vidas, de entender que esto es bueno y esto es malo, que tenemos que ir por el camino correcto y dejar el camino incorrecto. Eso es considerar y entender esta buena conciencia ahora. ¿Y qué nos da esta participación de tener esta buena conciencia, hermanos? Dice en capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 22, Hebreos capítulo 10, versículo 22, nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es lo que se considera la obediencia, hermanos. ¿Sí? Esta agua que el Señor nos ha dado es por medio del bautismo. ¿Sí? Y ahora dice que nos acerquemos con un corazón sincero, con un corazón, dice, purificándolo de la mala conciencia. O sea, dejar atrás esa mala conciencia, entender que ahora tenemos una limpia conciencia en Cristo, de entender que ahora tenemos esa paz, esa tranquilidad que el Señor nos ha dado al tener esta conciencia limpia. Que las cosas que hagamos ahora, estamos haciendo ahora, entendamos que estamos con una conciencia limpia. Que si en algo nos dicen o algo nos hace, decir, pues mi conciencia está limpia, mis actos que estoy haciendo están bien delante de Dios. Y ese es nuestro temor que ahora debemos tener y de pensar y de entender, hermanos, de esta gran bendición. Y la última, dentro de estas descripciones, de estas bendiciones, amados hermanos, ¿sí? Es el contentamiento. ¿Cuántos de nosotros en esta nueva vida nos sentimos gozosos, nos sentimos alegres? Cuando compartimos, cuando hablamos, cuando predicamos, cuando hablamos de alguien, de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo Dios nos ha transformado, cómo estamos viviendo esta vida. Muchos hermanos, por ejemplo, se encuentran enfermos, se encuentran postrados, se encuentran teniendo, como dice, esa lucha, pero vemos de ellos más bien animosos, gozosos, felices. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esta bendición, que a pesar de esto, Jesucristo dijo, vengan a mí los que estén trabajados, cargados, y yo los haré descansar. Y eso nos da el contentamiento, la felicidad, el gozo, amados hermanos. Dice en Filipenses, capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo del 11 al 13, hermanos. Filipenses capítulo 4, versículo del 11 al 13, nos dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como le decía, ¿cuántos de nosotros quizás estamos pasando momentos difíciles? ¿Sí? Quizás momentos de dificultad, momentos de necesidad. Y Pablo expresa aquí, en todo y en todo ha sido enseñado. Por eso es que hemos venido a los caminos del Señor, para aprender, como dice, a tener la confianza y en especial a contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación, ¿sí? Y eso nos ayuda a sentirnos siempre gozosos, felices. Y dice ahí, ¿y cuál es esta fortaleza? Versículo 13 nos dice, todo lo puedo en Cristo, que Él nos fortalece.
Él nos da, como dice, este privilegio de estar contentos, ¿sí? De estar felices. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, nos dice ahí, estar siempre gozosos, de estar siempre contentos, ¿sí? Estar siempre contentos. Y ese es el propósito y el privilegio, hermanos, de recibir estas grandes bendiciones en Cristo Jesús. Así es que, amados hermanos, nos lleva pues este principio el día de hoy de considerar estas grandes bendiciones, ¿verdad? ¿Sí? Y estos grandes privilegios que tenemos por medio de Cristo, ¿sí? Cuando estamos en Cristo, vamos viendo en el andar diario de nuestras vidas cómo participamos de estas bendiciones, cómo somos bienaventurados de entender que hemos sido lavados, hemos sido reconciliados, hemos tenido ahora el privilegio de ser compañeros, de tener hermanos, amigos, de que podamos darle gloria y honra a Dios por medio de las oraciones, de que ahora nuestra conciencia se encuentra limpia y que vivimos en este mundo, contentos, gozosos, alegres. Entonces, amados hermanos, recuerden que siempre están estas bendiciones, solamente las han hallado y las estamos considerando y las estamos poniendo en evidencia los que estamos en Cristo, o sea, los que hemos obedecido a esta verdad. E invitarlo a nuestros amigos, quizás que están escuchando, a que tengan el privilegio y la oportunidad también de recibir estas bendiciones espirituales, que no las van a recibir siguiendo, como dice, las concupiscencias de sus corazones, por los deseos de este mundo, sino más bien por la obediencia a la verdad, ¿sí? Y por entender cuán privilegiados estamos en recibir estas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Así es que, amados hermanos, espero que esta pequeña lección nos ayude a todos a considerar y entender este gran privilegio. Como decía Pablo en Efesios, ¿no es cierto? Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Si es que, amados hermanos, Dios nos guarde, Dios nos dé siempre la fortaleza y las ganas de seguir considerando y entendiendo su palabra. Que esto nos va a ayudar a fortalecer más nuestras ganas de seguir firmes en esta carrera espiritual. Muchas gracias, amados hermanos. Muy bien, hermano Jesús, muchísimas gracias. Qué gran lección, qué gran lección. Apreciamos, valoramos mucho esto. eh, Debemos considerar, debemos valorar, tener en cuenta este cúmulo de bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestras vidas por el hecho de haber venido a ser siervos de Jesucristo. Qué lindo. Bueno, mis hermanos, vamos a tener una oración. Voy a pedir al hermano Rigoberto, por favor, que nos pueda apoyar con una bendición, con una oración, considerando a la señora Karin Kopp Espinosa. Karin Kopp Espinosa, ¿ya? Que está pasando por un momentos muy difíciles en cuanto a su salud, y a nuestras hermanas en Cristo, Patricia Collao, y también la hermana Irma Ramírez, que son hermanas en la fe aquí en la congregación en Pan de Azúcar, ¿ya? Eh, Mientras el hermano se prepara, ¿está listo, hermano? Tiene el micrófono apagado. Ahí sí, hermanito. ¿Cuál es la hermana que me nombró el último? Eh, Irma Ramírez, Irma Patricia Ramírez. y Patricia Collao y Karin Kopp Espinosa, Ya, hermano. por Irma favor. Ramírez. Oremos, hermano.
Amado Dios, Padre bendito, vamos a su presencia, mi Dios, en oración, agradeciendo en este momento el estudio que nos ha traído nuestro hermano Jesús Dávila, donde nos habla, mi Dios, acerca del comportamiento como cristiano, que es lo que como cristiano debemos hacer, mi Dios, para engrandecer su obra. Rogamos que le bendiga en su misericordia, le ayude en su amor, Padre Dios, bendiciéndole a él y a su familia y la congregación donde él es miembro. Padre Dios, agradecemos también por todos aquellos de nuestros hermanos que se han congregado en este día, se han conectado a la plataforma. Ayúdenle en su amor para que día a día podamos estar siempre atendiendo los requerimientos suyos por intermedio de su palabra para así crecer y edificarnos en ella. Padre Celestial, le damos gracias, oramos por todos nuestros hermanos, oramos también, Padre, por los enfermos. Tenemos una lista, mi Dios, en la que podemos en esta noche agregar algunos más. Sabemos, Padre, que estamos pasando situaciones difíciles, enfermedades, complicaciones, pruebas difíciles y tanta cosa, Padre Dios, que nos complican a veces y nos hacen tambalear. Queremos decirle, mi Dios, que nos ayude, nos guarde y nos dé la fortaleza para enfrentar todas estas cosas con confianza, con fe, sabiendo que usted es nuestro ayudador. Queremos orar, mi Dios, en esta hora por Karin Cot, Patricia Collado, Irma Ramírez y algunos de los hermanos que hemos estado orando en estos días por su salud, la hermana Doris, nuestra hermana Dari, tantos hermanos que han tenido pasos dificultosos. Oramos por la suegra de eh, eh, nuestro hermano Néstor, como también oramos por la familia de nuestro hermano Hermes eh, Sánchez, que anda predicando por allá por la ciudad de Colombia. Bendígale en su trabajo, ayúdele, prospérele, Dios, y permita que esa semilla que mi hermano está haciendo por allá pueda germinar en corazones nobles, para que a posterior, mi Dios, podamos ver el resultado de cómo usted confirma la predicación de su pueblo. Queremos darle gracias por ello. Queremos orar por aquellos que están conectados al Facebook, mi Dios. Queremos pedirle que en su misericordia ayude a aquellos que en este día no han podido tal vez por razones ajenas conectarse, para que el día de mañana sí puedan hacerlo, mi Dios, y puedan estar siempre alimentándonos espiritualmente para enfrentar los días malos. Rogamos, Padre Dios, en su gran bondad y en su infinita misericordia, que sea propicio a todas nuestras peticiones y se las hacemos siempre por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, nuestro amoroso y buen Salvador. Amén. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Rigoberto. Vamos entonces ahora a leer un poquito acerca de Facebook, ¿ya? Los hermanos, amigos que estuvieron escuchando esta preciosa lección en Facebook. Dice así, el hermano Osvaldo Moreno, Bárbara Borruel, Marcelo Tolosa, Richard Rosson, Luis Cruz Esteves, Are Gama, Sandra Espinosa Rosales, Isabel Ramos, Mistala Millán, Jesús Marsella, Susana Treviño, Eleazar Sánchez, Armando Gutiérrez, Seila Soto, Mercedes Salas, César Morales y Javier Serrano. Todos ellos estuvieron atentamente escuchando esta maravillosa lección que hemos oído en esta tarde, que presentó nuestro hermano Jesús Dávila. Bien, la hermana Bárbara Borruel dice lo siguiente: buenas noches, bendiciones para ustedes y todos los hermanos reunidos. Nuestro saludo desde Uruguay. Tenemos ahora ya conexión con Uruguay también. Eleazar Sánchez dice: Dios te bendiga, mi hermano Jesús. Gracias por el estudio. Un fuerte abrazo, saludos amados en Cristo. Javier Serrano dice lo siguiente: Dios te siga bendiciendo, mi estimado hermano Jesús. Bárbara Borruel vuelve a repetir, dice: muchas gracias por su buen mensaje, hermano. Y Javier Serrano dice: un saludo a los santos en Catacaos y ciudades circunvecinas. Y Jesús Marsella dice: Dios te bendiga, hermano, gracias por la lección. Saludos desde Puerto La Cruz, Venezuela. Estamos en contacto con Sudamérica y algunos otros países, también Cuba también está en contacto con nosotros, ¿ya? Y Panamá también, ¿ya? Está el hermano también, hermano Zacarías Miranda, atendiendo a esto. Eh,
ahí hemos terminado. Si algún hermano tiene alguna pregunta para hacerle al hermano Jesús, ¿ya? Alguna palabra de agradecimiento, en fin, lo que estimen conveniente, tenemos el tiempo ahora para hacerlo. Basta que levante su manito. Hermano Rogelio, adelante, por favor. Buenas noches, hermano. Quiero agradecerle tanto a Dios por este excelente mensaje que nos ha traído el hermano, que son obligaciones que tenemos, ¿no es cierto? Porque tenemos que obedecer la palabra, pero lo ha traído de tal forma que a uno le parece que es tan fácil cumplir todo eso. Por eso quería agradecerle al hermano por la facilidad de hacernos, por lo menos introducir esa idea en la cabeza. Por eso muchas gracias por todo, bendigo su vida, su ministerio, y también saludo a todos los hermanos que han estado escuchando esto, porque así como me ha beneficiado a mí, pienso que le beneficiará a ellos. Por eso muchas gracias por todo y la mayor bendiciones para todos. Gracias. Muy bien, hermanito Rogelio, gracias a usted también por estar aquí apoyándonos. Sí, hermana Doris. Sí, no me quería ir sin agradecerle al hermano y felicitarlo por su excelente estudio. Muy buen estudio, hermanito Jesús. Y un abrazo y muchas bendiciones. Ha estado muy interesante su estudio, hermanito. Que Dios lo siga bendiciendo a usted y a toda su familia. Un abrazo para todas mis paisanas allá en Catacaos. Bendiciones para todos. Hasta mañana, porque ya me tengo que ir. Ya, muy bien, gracias, Gracias, hermanita. hermana, gracias. Dios la bendiga. Gracias. Cuando vaya a Piura, lo voy a ir a visitar a Catacaos, hermano. Hermana, venga, cuando Mi guste. Piura, mi Perú. Allá, ¿ya? Sí, Un acá abrazo, tiene hermanito. un Muy hogar buen aquí estudio, para muy que se buen quede. estudio. Muy Ya. bueno, muy bueno. Dios lo bendiga, hermanito. Ya, falta puro que cante la canción nacional del Perú. Perú, Perú, Ya, mi ¿algún, tierra bendita. algún otro comentario? Hermano Jorge. Hermano, sí, bueno, felicitarlo a Jesús, muchacho, una excelente posición y manifestarnos realmente la bendición del Señor. Solo una inquietud. Jesús, ¿piensas que todas estas bendiciones son inmediatas después del bautismo? Mencionaste varias, por ejemplo. Es obvio que la salvación después del bautismo es inmediato porque estamos reconociendo el Evangelio de Dios. La reconciliación con Dios es inmediata. Reconciliarlo con Dios nos limpia del pecado, conciencia limpia. El contentamiento también, porque a un cristiano que se bautice y no es feliz, que revise su bautizo, porque acá la felicidad del mundo es la felicidad de estar con Dios, el resto es cuento, como dice. Pero después nuestras oraciones también, porque nos vincula a Dios. Entonces todo ello lo veo que es inmediato. Pero el compañerismo es cierto, hay una hermandad, los hermanos, pero el compañerismo a veces es una bendición que hay que transitar por ello para poder ir ganándose, porque todos los hermanos tenemos un carácter distinto. Creo que todas son inmediatas, menos el compañerismo que hay que ir ganando. ¿Me parece o piensa usted que todas son inmediatas después del bautismo? Es algo inmediato, hermano. En el libro de Corintios habla acerca de las diferentes características o caracteres que tenemos los hermanos, ¿verdad? Ahí en Corintios, en el capítulo 12, habla, por ejemplo, el cuerpo, ¿no? Si el ojo, la nariz, el oído, y luego dice, lo pone de una manera literal acerca de los utensilios, ¿no? Hay utensilios para honra, hay utensilios para esto, pero todo se va, como dice, llevando a cabo para un mismo propósito. Luego habla de manera del tener el entendimiento, por ejemplo, si uno llora, todos lloramos, si uno nos alegramos, todos nos alegramos, y eso involucra el entender. En el mundo, cuando estamos con los familiares, con los amigos, siempre nos contamos, nos decimos las cosas, ¿no es cierto?
pero cuando venimos a lo espiritual, a veces lo vemos como un poco difícil, pero debemos de entender que debe ser todo lo contrario, más bien. Debemos de, ¿cómo se dice?, aferrarnos más, acercarnos más para seguir conociéndonos, seguir viéndonos y de nuestras debilidades aprovechar de compartir nuestras fortalezas, nuestras flaquezas, y eso nos ayuda a comprender y a notar nuestros caracteres para podernos ayudar, no para, como decía ahí el texto, no pagando mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, ¿verdad? Entendiendo la compasión, la misericordia, el amor fraternal, y el tenernos en consideración, dice el Señor, los unos con los otros. Entonces, esto evidencia, hermanos, que eso desde una primera instancia, el entender, el propósito es el entender de esta bendición. Cuando somos compañeros, somos amigos, vamos a tener estas disponibilidades. Pero como siempre, como dice, no todos tenemos los mismos caracteres, y en el andar diario quizás nos vamos a tener, como dice, desánimo, o quizás vamos a tener una mala impresión de algunos hermanos, pero cuando tenemos quizás la mirada en los hermanos, en lo físico, y el punto es entender aquí en Cristo. Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Cristo. Cuando tenemos nuestra mirada en Cristo, Cristo tenía, como dice, ese privilegio de estar con sus discípulos, de estar con ellos, y él les decía amigos a sus discípulos, a pesar de que dentro de ellos hemos visto, ¿no? Uno lo vendió, uno lo negó, uno no pudo, pero Cristo estaba ahí con ellos, mostrándole su amistad, mostrándole ese gran afecto fraternal que nos quiere ahora dar a conocer a nosotros dentro de esta bendición en Cristo. No sé si le puedo ayudar, hermanito. No, sí, hermano Jesús, está claro, yo entiendo que la bendición ya está dada en la hermandad. Ahora, hay muchas cosas que en el camino se dan, pero tenemos que bregar, como te dice, con la imagen de Cristo. Muy claro, hermano Jesús, y muy bonita su explicación también. Gracias. Muy bien. Hermanos, hermanas, estamos terminando así de esta manera. Voy a leer algunos mensajes que hay aquí en el chat, ¿ya? Dice de Abelardo Pino, comparto sala de reuniones personales escudriñando las escrituras. No. De hermana Jenny Gómez, a todos. Bendiciones, mi hermano, gracias por el estudio, muy buen estudio. De Luz Dari Moná Alzate dice, gracias hermano por el estudio, bendiciones Dios, bendiciones. Para todos los hermanos y familia espiritual. Vidalia dice, una excelente noche para todos y muy buen mensaje, hasta mañana. Hermana Marisa dice, demos gracias a Dios en todo. Gracias, hermano. Muy edificante mensaje. Saludos a todos. Buenas noches. Eso es lo que tenemos hoy día. Y hasta aquí llegamos ahora. Que Dios les bendiga grandemente a todos. Que podamos volver a juntarnos si es posible mañana. Hermano Jesús, muchísimas gracias por la buena lección. Apreciamos mucho su inglés, muy bien preparada, muy edificante, provechosa. Una lección que nos recuerda lo maravilloso que es vivir en Cristo según las leyes de Dios. ¿Ya? Eso es todo lo que vamos a decir por hoy día y nos despedimos para mañana. Pueden decirse adiós hasta mañana como gusten. Que el Señor les bendiga a todos. Un abrazo. Gracias, hermano. Gracias a todos Salud. y Dios los bendiga. Saludos a todos. Saludos, hermano. A cada uno de ellos. Que descansen. Saludos, hermana No. Kelly, a Les Samira, envía saludos los hermanos acá de Pues, buenas Catacaos. noches. a todos. Saludos Ok. a todos catacaos. Gracias. Hermano. Ya. Saludos, hermanos. Buenas noches para Luego. todos. Buenas noches, Un abrazo, Marita. hermano Jesús, a la distancia. Cuídate. Buenas noches, Igual, hermano. hermano. Dios lo bendiga. Fuerte abrazo. De la reforma.